Luego tenemos el Salmo, que dice: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Entonces, en el Salmo también tenemos este bonito canto, porque los salmos tienen un lado poético, un lado casi que podríamos decir musical. Entonces, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aquí el camino de la vida no es propiamente el camino que yo pueda hacer con mis pies o con mi vehículo, no, el camino de la vida. Entonces yo siempre debo en este camino ir detrás de Dios, detrás de lo que los mandamientos me indican, detrás de aquello que la iglesia me enseña. Entonces, por eso, ese es el camino de la vida. Cuando nos alejamos de Dios, podríamos hablar del camino de la muerte. Claro, no es que voy a morir carnalmente, mi cuerpo, pero sí me alejo y ya dejo el camino de la vida. Entonces, en la segunda lectura, también del apóstol San Pedro. Aquí es el apóstol San Pedro probablemente el que nos exhorta y nos dice: hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno, según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Aquí esto tiene relación con el Salmo que acabamos de oír. ¿Por qué? Porque debemos vivir con temor filial. Temor. ¿Qué significa temor? A veces pensamos que temor es el susto. Cuando nosotros vamos caminando y un perro nos va a morder, sentimos un susto, sentimos temor. Pero dentro de lo que la iglesia nos enseña, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Y su significado no es el del susto, no es el susto a Dios, no es el miedo a Dios, sino que el temor de Dios es el respeto. Entonces podríamos decir que temor lo podemos traducir por respeto. Entonces, debemos vivir siempre con respeto a Dios y un respeto filial como hijos durante su peregrinar por la tierra. Vivimos en un mundo que a veces nos incita mucho a una libertad mal entendida, una libertad en que pensamos que queremos hacer lo que se nos antoja. Eso no es libertad. La verdadera libertad yo la encuentro cuando hago aquello que debo, no cuando hago lo que quiero. Entonces, desde el punto de vista espiritual, yo siempre debo ir tras esa senda que es el camino, como dijimos hace poco, el camino de la vida, es el camino de respeto a Dios, de respeto a los mandamientos de la ley de Dios, de respeto a aquello que la iglesia nos enseña, que el Papa nos enseña. Y aquí, temor filial, es un respeto filial. O sea, yo debo tener esa actitud de hijo, pero de un hijo respetuoso, no del hijo rebelde. Cuidado, hoy existe mucha rebeldía. Y la rebeldía es medio incentivada, de que para ser una persona independiente debo ser rebelde. Cuidado, eso no me conduce por el camino de la vida, más bien es el camino de la muerte, como hablamos. Es el camino que nos aleja de Dios. Siempre debemos tener esa actitud filial, de respeto, de sumisión en relación a Dios, de respeto a todo aquello que representa la Iglesia, el Papa, los obispos, etc. Por último, en el Evangelio tenemos el Evangelio de San Lucas, que nos habla del camino de Emaús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén
y comentaban todo lo que había sucedido. Es un evangelio muy conocido. Para resumir, se los cuento en forma sintética. Iban estos dos discípulos el día de la resurrección, por lo tanto, hablemos del sábado en la noche, domingo de mañana. Estos dos discípulos iban yéndose de Jerusalén. ¿Por qué? Medio entristecidos por la muerte de Jesús y como que ya todo había acabado. El Señor había muerto, había sido sepultado y como que sin esperanza. Es la tentación que muchas veces tenemos, ¿no? La pérdida de la esperanza. Pero, fíjense, ellos van yendo hacia Emaús y el propio Jesús aparece al lado de ellos como un forastero que también está saliendo de la ciudad. Los discípulos no lo reconocen. Jesús va conversando con ellos y van conversando de lo que ha sucedido en Jerusalén. Jesús, sin darse a conocer, les va explicando el sentido de todo lo que ha ocurrido. Cuando ya se hace de noche, llegan a una casa y en el momento de sentarse a comer, ellos lo reconocen cuando Jesús bendice y parte el pan. En ese momento, ellos como que caen en sí y vuelve la esperanza. Jesús desaparece y ellos entonces regresan a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, con los discípulos. Pero es una situación que nos pasa con frecuencia a todos, a ustedes, a mí, que nos viene la desesperanza, el desánimo. Nunca debemos dejarnos llevar por la desesperanza y por el desánimo. Siempre es necesario tener esa buena disposición, ese deseo de seguir caminando, con la esperanza de siempre recorrer el camino de la vida. Con eso concluimos este comentario de las lecturas que escucharemos en la misa dominical de este domingo próximo.